Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos a nuestra tercera sesión del blog del programa Escuela para Familias dentro del Departamento de Gestión e Inclusión Social de CRISBR. Les recordamos que estos espacios tienen como objetivo poder seguir en comunicación con ustedes a través de este medio durante el tiempo que dure esta contingencia en la cual tenemos que estar todos guardaditos en casita, enfrentando muchos cambios, muchas situaciones diferentes para la vida habitual de cada uno de nosotros. Justamente por eso es que el día de hoy vamos a tratar un tema de mucha importancia para este y otro tipo de situaciones y tiene que ver con nuestras emociones. Mis emociones están a mi favor o están en mi contra. Eso lo vamos a descubrir a lo largo de estos minutos que compartamos en esta cápsula. Les recuerdo, mi nombre es Mónica Lara y estoy aquí para acompañarlos todos los lunes y miércoles en este horario. Bien, pues vamos a empezar. ¿Qué es eso de las emociones? Todos hablamos de emociones, utilizamos el término, pero muchas veces lo podemos confundir y no tener claro cuándo hablamos de una emoción, cuándo de un sentimiento. Así es que hoy vamos a trabajar en esto. En primer lugar, veamos que las emociones son respuestas, son reacciones fisiológicas de mi cuerpo. Por tanto, son involuntarias. ¿A qué nos referimos con esto de reacciones fisiológicas? Por ejemplo, tiene que ver con un cambio en mi ritmo cardíaco, en mi respiración, en mi temperatura, en el tono muscular de mi cuerpo. ¿Sí? Van a ser reacciones que se dan de manera muy rápida ante un acontecimiento. Son respuestas automáticas e involuntarias, ya dijimos, y que nos van a ayudar a tomar decisiones de forma rápida y segura para lograr nuestro equilibrio. Siempre están a favor de nuestro bienestar, de nuestra sobrevivencia y también tienen o cumplen una función importante en nuestra comunicación con los demás. Nuestra comunicación tanto verbal como no verbal. ¿Cuántas veces no decimos una palabra, pero una expresión ya nos dijo muchas cosas, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con la naturaleza de las emociones. Hay 5 emociones a las cuales llamamos emociones innatas porque están con nosotros desde el nacimiento. Estas son el miedo, la alegría, el enojo, la tristeza y el afecto. ¿Sí? Estas son la base biológica de los sentimientos. Este es el otro tema o el otro punto que vamos a abordar hoy, porque, como les decía al principio, muchas veces confundimos emoción con sentimiento. Pero entonces, ¿qué es un sentimiento? Pues un sentimiento va a ser la suma de mi emoción con mi pensamiento de la mano con mis experiencias previas de vida y entonces va a ser lo que siento como resultado de la interpretación de una vivencia o circunstancia. Es muy importante que tengamos claro que las emociones, ya dijimos, son a nivel biológico, entonces van a tener también una función a nivel de nuestra corteza cerebral. Va a tener que ver con reacciones que se graban un poco como caminos para caminos de respuesta. Y los sentimientos, estos son más moldeables porque tienen que ver con una parte más mental, más interpretativa. Entonces, los sentimientos nos van a ayudar a detectar nuestras necesidades. Van a clasificarse principalmente en dos, de aceptación o de rechazo. Me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero. ¿Sí? Y hay una gran clasificación en los tipos de sentimientos. Podemos tener sentimientos disminuidos cuando no van acorde a lo que estamos viviendo, pero están un poco como en un estado de letargo, ¿sí? Podemos tener por el otro lado los desproporcionados que salen de contexto, que es una reacción
mucho mayor a la que correspondería a un estímulo, ¿sí? Y otra característica importante en los sentimientos es, también estos pueden ser exagerados, claro que sí, pero también tienen la capacidad de esconderse uno atrás del otro. Por ejemplo, puedo estar muy enojada y en vez de manifestar mi enojo, expresar una profunda tristeza. Otro disfraz muy común que vemos un poco más marcado en los hombres, el miedo. Cuando tienen miedo lo pueden disfrazar de enojo, y esto tiene que ver con la cuestión cultural, la parte aprendida. Acuérdense que les mencioné hace un momento que los sentimientos tienen que ver también con mi estructura de pensamiento. Entonces, si a mí desde niño me dijeron, los hombres no lloran, tienes que ser valiente, hay que ser fuerte y muy macho, entonces cuando hay una situación que me genera miedo, automáticamente va a entrar esta defensa que me dice, miedo no, porque no es de hombres. Y entonces, ¿qué es lo que sí es de hombre? Me hago fuerte, me hago grandote, y entonces demuestro un enojo. Estos son algunos ejemplos de cómo un sentimiento puede esconder otro sentimiento, ¿sí? También los sentimientos van a estar, como vimos en este ejemplo, muy moldeados por nuestra cultura, por la educación que haya recibido y por el cómo he aprendido a interpretar y enfrentar la vida. Entonces, con todo esto que hemos dicho, podemos ver que hay diferencias muy claras entre una emoción y un sentimiento. En primer lugar, la emoción va a ser intensa y breve. Va a ser algo rápido, pero que va a pasar también muy rápido, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno se asusta y puedes hasta contener la respiración, pero después de unos minutos el cuerpo regresa a su normalidad, ¿sí? Hay hasta esta sensación como de un bajón, es decir, ya la emoción, la respuesta del organismo ya pasó y da lugar entonces a que llegue el sentimiento, que el sentimiento va a ser menos intenso, pero de mayor duración, porque ya es la interpretación del susto, ya eso que me asustó en un momento, ya pasó un proceso en mi mente y entonces me va a decir fue algo bueno, fue agradable, no fue agradable, tuvo una buena intención, esto quería dañarme, y eso ya va a perdurar por un lapso mucho más largo, ¿sí? Las emociones, entonces, al ser algo biológico, es un impulso que nace desde el interior, desde mi biología. Las emociones son el resultado de haber pasado esta emoción por mi proceso mental. Un ejemplo muy sencillo. Si yo voy caminando y alguien pasa y me pega, de momento voy a sentir un sobresalto. Ahí está la emoción, ¿sí? O a lo mejor una molestia, un enojo. Esta va a ser la emoción. Automáticamente entra en función mi mente, que me va a decir, fue un accidente, no se dio cuenta de lo que pasaba, pues puedo decir, ten cuidado, y ahí queda. O entra mi mente y me dice, lo hizo a propósito, sabía que estabas aquí, quería que se te cayera el café y que te quemaras, y entonces va a venir otro enojo, ¿sí? Pero ya no es el enojo emocional, ya es el sentimiento de enojo, en donde entonces digo, pero me las va a pagar, muy bien, eso trató, y a lo mejor pasa una semana, 2 semanas, y cada que veo a la persona que me pegó voy a decir, esa persona me lastimó, esa persona me hizo daño, no quiero saludarla. Hay ya un contexto que vamos a atribuir para explicar la emoción inicial, ¿sale? Las emociones son mayormente inconscientes, mientras que los sentimientos son conscientes. Son, como dijimos, producto también del aprendizaje, ¿sí? Las emociones básicas se dan de una manera muy natural, muy instintiva, es la palabra correcta, mientras que los sentimientos van a ser ya un proceso complejo en el cual también vamos a integrar otros elementos, como es
la situación real. En este caso, la situación real fue el golpe, ¿sí? Los deseos o creencias, ya dijimos lo que yo interpreto de esto. Mis expectativas, qué quiero, qué pienso que debe suceder a partir o después de esto, ¿sí? El autoconcepto que pueda tener de mí y de la situación, obviamente, que tendría que ver con la interpretación. Entonces se va moldeando. Los sentimientos, obviamente, a mayor información que vamos recibiendo sobre el evento, también van a ir teniendo una modificación, ¿vale? Bueno, aquí vamos a entrar ya, teniendo clara la diferencia entre uno y otro, vamos a ver que nuestras respuestas emocionales van a ir formando una estructura de pensamiento que tiene que ver también con la estructura o las relaciones que se crean en las conexiones neuronales dentro de mi cabeza. Entonces, los aprendizajes son patrones repetitivos, patrones que se van a presentar de manera automática como reacción ante un evento, porque ya están grabados en nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Por eso tendemos a reaccionar repetidas veces de la misma manera, sobre todo en situaciones de amenaza o de angustia para nosotros. Estas respuestas, entre más suceden, más se graban, más se refuerzan en nuestra estructura y por tanto es que resulta tan difícil evadirlas o cambiarlas. Por ejemplo, digo, ya no voy a gritar y me contengo, pero en cuanto sucede algo que me saca de mi estado habitual de equilibrio, mi respuesta va a ser un grito. Pero ¿de dónde viene ese grito? ¿Por qué algunas personas reaccionan gritando y otras no? Pues es fácil, viene de lo que hemos aprendido en nuestro trayecto de vida y lo que nos ha funcionado para salir adelante. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que de niña, en un momento importante, había una amenaza, tenía un peligro, y yo di un grito muy fuerte y ese grito hizo que la amenaza desapareciera. Automáticamente yo ya grabé el grito como un mecanismo de defensa para mi sobrevivencia. Entonces, como además fue funcional, en cada momento de mi vida en donde yo sienta una amenaza de menor o de mayor escala, mi respuesta inmediata y sin pensar va a ser un grito, porque eso me ha ayudado a mantenerme segura. Esto es importante separar aquí, seguro no implica funcional, porque a veces ese grito me puede traer mucho más problemas en mis relaciones interpersonales, me puede traer otro tipo de conflictos mayores, pero al mismo tiempo resuelve la necesidad básica, que es la de seguridad. Aquí es donde podemos empezar a darnos cuenta si mis emociones están a favor o en contra mía. Y más que mis emociones, vamos a llamar el manejo que yo hago de mis emociones. Cómo las controlo, cómo las expreso, cómo las vivo. Utilicé equivocadamente la palabra controlar porque las emociones no las controlo. Ya dijimos que son respuestas fisiológicas. Lo que sí controlo es cómo lo expreso, cómo lo vivo, cómo lo manejo, cómo lo encauzo. Por ejemplo, yo no voy a poder evitar enojarme, que en un momento dado mi cuerpo se tense, que tenga mayor circulación sanguínea, que mis músculos tengan un tono más firme, más rígido, como respuesta a eventos inesperados. Ya lo aprendí así y no es tan fácil cambiar el patrón. Lo que sí puedo es cambiar la respuesta. ¿Qué voy a hacer con este enojo? ¿Me voy a voltear y voy a golpear la pared con toda mi fuerza o a romper la puerta? Ahí está una canalización no adecuada de esta fuerza, de este enojo. O puedo con este enojo, con esta fuerza, salirme a correr, ponerme a entrenar algún deporte, a pintar una pared, hacer algo que igualmente va a permitir que esa fuerza que ya está salga, pero salga de una manera constructiva, salga de una manera positiva para mí. Entonces, este es otro punto vital. Las emociones no las vamos a evitar, las vamos a manejar de una manera más positiva.
¿Cómo logramos esto? Si nos damos cuenta y hacemos conciencia de que, tal como dije atrás, los sentimientos, que son los que definen mayormente la respuesta que yo doy a mis emociones, tienen que ver con mi proceso de aprendizaje de vida, pues lo primero que tengo que hacer es tomar conciencia de el qué hay atrás de cada una de mis reacciones, para qué me ha servido, en qué momento lo aprendí, por qué me funciona y por qué lo mantengo, ¿sí? Tengo que lograr hacer conexiones entre lo que siento y lo que pienso, lograr un equilibrio que me permita dar un paso adelante y no estar cayendo en las respuestas no funcionales y repetitivas, pero que me venden una falsa idea de seguridad, ¿sí? Esto, aquí estaríamos entrando un poco en el terreno de la inteligencia emocional, del cual ya hablaremos en otra sesión, pero es el primer paso, el poder hacerme consciente de el por qué reacciono, desde dónde reacciono y encontrar salidas más positivas a esa reacción nos va a permitir tener mejores relaciones interpersonales, poder hacer mejores elecciones tanto en el trabajo como en nuestra vida personal, porque vamos a dar un empuje, vamos a dar un manejo positivo y constructivo a la fuerza que tiene mi emoción. No cambiamos temperamento, el temperamento ya viene con nosotros. Hay personas que son más tranquilas, personas que son más chinampinitas y no pasa nada. Está bien aceptar mi naturaleza, está bien saber cómo soy, pero es nuestra responsabilidad hacer de esa naturaleza algo positivo para la vida. En este sentido, tenemos que buscar integrar lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que actúo. Y para esto también vamos a necesitar tomar conciencia de mis vivencias diarias, de esos detonadores que me hacen reaccionar de una u otra manera. Ver en cada una de mis experiencias, pasarles el filtro y decir, bueno, esto que estoy viviendo es algo que me vitaliza, me nutre, me hace sentir mejor, o me agota, me desgasta, me deja con un gran pesar. Y desde ahí podemos ver dónde es donde necesitamos empezar a cambiar nuestras respuestas emocionales. Este es el término correcto. Vamos a cambiar respuestas emocionales. Un ejercicio que podemos hacer en casa y es muy sencillo, pero que es la puerta de entrada a hacer este trabajo, sería responder estas preguntas. ¿Dónde aprendemos a mirar el mundo? ¿Dónde aprendí que esto es malo o que esto es bueno, que esto es seguro, que esto es inseguro, que esto es doloroso, que esto es amenazante? ¿Quién me lo dijo o qué experiencia me trajo a esta conclusión? ¿Cuáles son las creencias que me definen? ¿Qué es lo que pienso de mí mismo, del mundo que me rodea, de las relaciones interpersonales? ¿Qué hay atrás de mi actuar? Desde mi sistema de creencias. ¿Desde dónde construyo mi realidad? Esto tiene 100% que ver con mi experiencia de vida. Si siempre me ha ido mal en un camino, es normal que cuando vea ese camino, otra vez entre en pánico, tenga miedo y sin darme cuenta repita las elecciones anteriores que me llevaron a un mal resultado. Ahí tenemos que hacer un cambio. ¿Qué es lo que quiero compartir o qué es lo que en realidad transmito con cada una de mis respuestas? Este análisis lo podemos ir aplicando a cada una de las situaciones de nuestra vida con la finalidad de ajustarlas poco a poquito, no cambios bruscos ni drásticos, de repente ya soy otra persona, no existe. Tenemos que ir moldeando y acordarnos que nos llevó muchos años aprender a hacerlo de una manera, ahora nos va a llevar un tiempo, no los mismos años, pero sí mucho trabajo y conciencia y un tiempo necesario para cambiar ese aprendizaje. Nuestras respuestas emocionales son producto del aprendizaje de vida que hemos tenido. Trabajemos por aprender otro tipo de respuestas. Con esto me despido el día de hoy, deseando tengan una excelente tarde y cada quien pueda empezar a trabajar en este análisis y reconstrucción de sus respuestas emocionales para nuestro mayor bienestar. Agradezco mucho su presencia, su atención como siempre. Ya saben, pues pueden contactarnos a través del buzón del blog
para situaciones personales, dudas que puedan surgir, y nos estaremos viendo la próxima sesión. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Me despido con mucho cariño. Su servidora, Mónica Lara. Gracias.